Buenas tardes. Bueno, les voy a hablar un poco sobre por qué, desde mi punto de vista, no es una buena decisión votar a un candidato como Milei. ¿Sí? Digo, como Milei, como Macri, como Bullrich. En este momento el que tenemos en el balotaje es Milei y es una persona muy peligrosa para la gran mayoría de los argentinos. ¿Sí? ¿Por qué digo para la gran mayoría? Bueno, porque Milei, como todo economista de la ortodoxia liberal, eh, enfoca todas sus políticas para beneficiar a los sectores empresarios, a los sectores más poderosos, a los sectores terratenientes, a las grandes corporaciones, a los capitales especulativos internacionales y nacionales, ¿sí? Y por lo tanto, como digo siempre, la riqueza no es algo ilimitado, la riqueza es algo limitado, eh, y el tema esencial de la política es ver cómo se reparte esa riqueza, ¿sí? Un economista de derecha, un presidente de derecha, va a intentar que la mayor parte de esa torta, que es el PBI, la riqueza, vaya hacia estos grupos empresarios, terratenientes, corporativos, oligopólicos, etc. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer para que esas grandes riquezas vayan y se concentren en estas mega empresas? Bueno, bajándote el salario. Sí, básicamente, estas empresas la ganancia, el margen extra de ganancia lo obtienen reduciéndote a vos el salario, tu sueldo, reduciendo los aportes que hace tu patrón para tu salud, para tu jubilación, reduciendo lo que te tienen que pagar si te despiden, la indemnización, ¿sí? Reduciendo también todo lo que es gasto público, ¿sí? En salud, en educación, en obra pública, bueno, todo ese gasto público para ellos es como un cáncer, entonces ellos lo van a eliminar porque la idea es justamente dejar áreas vacantes para que estas empresas amigas de la ortodoxia liberal puedan también hacer sus negocios, ¿sí? Entonces, por donde lo mires, es un gobierno que no te va a beneficiar a vos como laburante, como laburanta o como pequeño emprendedor, sino más bien a las grandes corporaciones, ¿sí? La situación actual de la Argentina no es tan mala como creemos, ¿sí? Lo que asusta mucho es la inflación, ¿sí? Es algo que preocupa. Pero, por ejemplo, el desempleo está muy bajo, está muy bajo, 6%, 7%. O sea que hay trabajo, ¿sí? Hay consumo, en la medida que hay trabajo hay consumo, vos ves que la gente gasta plata, ¿sí? Hay actividad productiva, se ha reactivado la industria, se ha reactivado la construcción. El mayor problema que tenemos es la inflación, ¿sí? Y en gran medida la inflación está generada por varios factores. El principal es la deuda externa que dejó el macrismo entre 2015 y 2019. ¿Sí? Esa deuda externa pone todo el rato bajo presión las pocas reservas de dólares que tenemos, y al haber pocos dólares, porque gran parte de ellos se tienen que destinar a pagar la deuda, el valor del dólar, digamos, cuando un bien escasea, lo que ocurre es que el valor de ese bien, en este caso el dólar, sube, ¿sí? Esta corrida cambiaria permanente que hay atrás del dólar hace que todo el tiempo se esté devaluando, especialmente el dólar paralelo, el dólar blue, y eso tarde o temprano termina impactando también en la inflación, ¿sí? Entonces, como dije antes, el gran problema que tenemos es la deuda externa que contrajo Macri hace unos cuantos años. Y eso, digamos, tiene el agravante, bueno, de la pandemia que impactó en todas las economías del mundo. La Argentina no fue la excepción. La guerra entre Rusia y Ucrania, que encareció también el precio de combustibles fósiles como el petróleo y el gas, ¿sí? Y la peor sequía que ha tenido la Argentina en los últimos años. Digamos, en la historia, en realidad. Sí, todo eso, o sea, la Argentina, gran parte de los dólares que necesita, no solo para pagar la deuda externa, sino también para importar insumos para la industria, etcétera, los obtiene de las agroexportaciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la perspectiva para el año que viene? Si gana un presidente como Massa, que tampoco es que sea la octava maravilla, pero
desde luego les puedo decir que es mucho mejor que lo que propone Milei, digamos. Entonces, la perspectiva para el año que viene es, ya se sabe que va a ser un año con récord de exportaciones, eso va a traer muchos dólares. También va a ser un año en el cual vamos a gastar mucho menos en importar gas o petróleo, ¿sí? ¿Por qué? Por el gasoducto que ya está terminado y ya está en condiciones de exportar. Entonces, las perspectivas para el año que viene es un gran aumento de las reservas de dólares y esto de alguna manera va a frenar la corrida cambiaria y la devaluación, que es lo que nos produce esta inflación que tanto preocupa. ¿Sí? Si a eso lo sumamos a una política para seguir estimulando la industria y para garantizar paritarias que hagan que de una vez por todas el salario recupere el poder adquisitivo que perdió durante los años del macrismo, bueno, tendríamos un contexto con mucha menor inflación, con más reservas de dólares, ¿sí? No solo para pagar la deuda, que entre paréntesis Massa propone reestructurarla, ¿sí? Sino también dólares para importar insumos para la industria, que es lo que está generando empleo y que debería seguir así. Entonces, la perspectiva para el año que viene, para los próximos 4 años, es una perspectiva donde va a seguir habiendo empleo, ¿sí? Donde va a seguir habiendo producción y actividad productiva, donde van a aumentar mucho las reservas de dólares, por lo tanto se va a frenar la inflación, y entonces todo debería estar bien, ¿sí? Siempre y cuando voten a Massa, ¿sí? Entonces yo lo último que les quiero decir es voten a Massa, no se peguen un tiro en el pie. Votar a Milei es perder lo poco que tenemos, que es el empleo y la producción. Eso se va a perder porque un programa como el que él propone va a generar desindustrialización, más endeudamiento, desempleo, despidos en el Estado y, por supuesto, pérdida del poder adquisitivo para todos los argentinos y las argentinas. Así que, de verdad, no soy de hablar de política en mi Facebook o en mi Instagram, pero me parece que la coyuntura lo amerita y, bueno, este es el mensaje que les quería dejar. Saludos.